Ok, hoy voy a compartir, empiezo una serie de 3 o 4 domingos que se llama El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esta serie es muy importante porque muchas iglesias hoy en día ignoran quién es el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo y se pierden de los beneficios que nos da el saber quién es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera a través de nosotros. Muchos de ustedes conocen del bautismo en agua, ¿correcto? ¿Sí? En esta serie del Espíritu Santo, mi tema de hoy es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Muchos de ustedes conocen del bautismo en agua porque cada vez que una iglesia bautiza gente en el agua sale por todas las redes y ustedes lo han visto, ¿sí o no? Cuando fuimos este año en julio, fuimos al Denton Water Park, bautizamos 90 personas ese día en el agua y pensamos que ese es el único bautizo. Hay muchos de ustedes que no sabían que existe una cosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo y está en la Biblia. Mi tarea hoy es enseñarles cómo la Biblia enseña o cómo la Biblia explica clarito lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y hay 3 tipos de bautismo en la iglesia, en la Biblia, perdón, la iglesia. El bautismo en el Espíritu, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. Repito, el bautismo en el Espíritu Santo, que es en el momento en que cuando recibes al Señor Jesús, Él te bautiza, te hace parte de su cuerpo. Ya se los voy a mostrar en la Biblia. Después el bautismo en agua, que Jesús se bautizó en el agua, Juan el Bautista lo bautizó y muchos de ustedes se han bautizado. Pero hoy voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es el tercer bautismo que la Biblia claramente habla. Esta semana estábamos en la casa y de repente se cayó el internet. ¿Cuántos saben que eso es un problema cuando a uno se le cae el internet y trabaja desde la casa, sí o no? O estás viendo la serie que te gusta y se cayó la señal de Netflix, ¿sí o no? Pero estábamos ahí, ¡boom!, se cayó la señal del internet. Y entonces Camila me dice, pa, ¿qué pasó? El internet. Y yo, el internet, ¿dónde está el internet? Se fue el internet. Entonces me puse a hacer todo lo que tengo que hacer con el equipo desde la página web de la compañía que me da servicio a internet. Y descubrí que el router es un aparatico así, no es un ratón, es un aparatico así chiquito que recibe y reparte la señal vía Wi-Fi para la casa. Entonces el módem recibe la señal de la compañía, el módem se la pasa al router y el router la tira a Wi-Fi por toda la casa. ¿Listo? Entonces llamé a la compañía, al final tuve que cambiar el router, me tuvieron que cambiar el router. Pero eso me dio pie para hacer un paralelo entre el Espíritu Santo y el router. Porque de nada me sirve a mí tener el router en la casa si no está conectado a la señal. Y hay muchos cristianos que tienen el Espíritu Santo porque fueron bautizados en el Espíritu Santo. El día que recibieron salvación, el día que entregaron su vida a Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Pero muchos andan como si lo tuvieran desconectado. No lo usan, no saben cómo funciona el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu Santo dentro de un creyente, para qué es el Espíritu Santo, qué cosas puede hacer. Entonces creen que solo el Espíritu Santo es el mediador, el que nos va a acompañar toda la vida hasta que el Señor venga o hasta que nosotros partamos. Y sí, eso es parte. Y hay gente que cree en el cristianismo que la única mayor gran bendición que Dios nos ha dado es la salvación. Pero bautizarse o recibir el bautismo del Espíritu Santo es como que si tengo el router y ahora lo conecto y funciona. Todos los que hemos recibido a Jesús tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero muchos están desconectados, no funcionan. No funciona el Espíritu Santo. De nada te sirve tenerlo y no usarlo. Es como tener mamá pero tenerla muerta. De nada te sirve. Es lo mismo. Entonces de eso quiero hablar hoy. Quiero leer del libro de Lucas, capítulo 3, verso 16. Y si quiere ponerse de pie conmigo, por favor, y me acompaña, leemos juntos y oramos. Dice así la palabra de Dios. Lucas 3, 16. Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo: con el Espíritu Santo y fuego. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, por tu palabra que es viva, poderosa y eficaz. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la semilla, Señor. Nos desconectamos de lo que hay afuera y nos enfocamos
en tus promesas que tienes para nosotros hoy aquí en Thousand Hills. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Muchas personas piensan que las últimas palabras de Jesús a los discípulos están en Mateo 28, donde está la famosa Gran Comisión, donde Jesús les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pues resulta que esas no son las últimas palabras que Jesús le dijo a los discípulos. Eso está en Mateo 28, 19 y 20, lo que acabo de nombrar. Pero, sin embargo, Jesús justo antes de ascender, ya había resucitado, antes de ascender al cielo, lo último que le dice a los discípulos está en el libro de Lucas, capítulo 24, que es el último capítulo de Lucas. Antes de ascender, Jesús le dice esto a los discípulos en Lucas 24, 49. Le dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. ¿No lo tienes ese? ¿Por qué? Bueno, yo lo leo entonces. Dice así, Lucas 24, 49. Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y ahí Jesús fue arrebatado en el cielo. Fue lo último que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Qué fue lo último que le dijo? Esperen, quédense aquí. O sea, cuando le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que le he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28. Pero en Lucas, después de esa misma promesa, de esa misma gran comisión que hace en Lucas, les dice: pero esperen, quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. También en el libro de Hechos vuelve y dice, el autor del libro de Hechos dice así, en Hechos 1 del 4 al 5, dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿La promesa de quién? Del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de pocos días. Clarito. Juan bautizó con agua. Esperen, no se vayan todavía. Yo les digo cuando reciban la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Y aquí dice: seréis bautizados con agua. Ustedes fueron bautizados con agua, pero seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús le está diciendo: hey, la promesa que yo les hice, que les iba a mandar uno similar a mí, el Paracletos, el Espíritu Santo, el ayudador, para que esté con ustedes mientras yo vuelvo, es real. Pero les está diciendo: antes que vayan a hacer su tarea, antes que vayan a evangelizar, antes que vayan a enseñar todo lo que yo les he enseñado, esperen a que reciban el bautismo del Espíritu Santo, a que reciban poder y fuego del cielo. ¿Para qué? Para que puedan hacer la obra. Te tengo una noticia: muchos de los hijos de Dios no alcanzan una vida plena en sus matrimonios, en sus familias, en sus negocios, en la iglesia, en su relación con Dios, en su vida espiritual, porque no conocen, no han sido llenos del Espíritu Santo. Otros le llaman la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo obrando de esta manera, le tengo otra noticia: la vida se pone complicada. Súper difícil vivir sin el Espíritu Santo obrando con poder en nuestras vidas. Yo no pudiera ser un buen esposo para mi esposa si no es por el Espíritu Santo. Cuando no tenía el Espíritu Santo casi la mato. Santo, sí, lea el libro para que vea quién era este. Sigo. De tal forma que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Cuando usted, como hijo de Dios, viene al Evangelio, viene a Jesús, nace de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en la Biblia cuando dice que Él te mete en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, ¿correcto? Eres sellado con el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que opere. Necesitamos plug-in, conectarlo. El otro día estaba en el parque montando bicicleta. Hago bicicleta aquí en el parque, en Grapevine.
y estaba montando todo terreno y de repente pasan dos señoras y yo monto más o menos bien, ¿no? Y yo ahí dándole duro y las dos señoras ahí que me pasaban y yo dándole duro y me pasaron. Yo dije, uy, ¿cómo así? No, yo pensaba que estaba tan bien en mis piernas. Cuando más adelantito las dos señoras se habían parado y yo paro así y miro y era que sus bicicletas eran eléctricas. Tenía una fuerza especial que la mía no tiene. Y hay cristianos así que andan por la vida y otros pasan porque tienen el poder del Espíritu Santo, porque tienen la llenura del Espíritu Santo, porque no les da miedo la vida, enfrentan las dificultades, crecen en carácter, caminan con el pecho en alto, no de orgullo de la tierra, sino porque somos hijos del Rey, porque logran cosas, alcanzan metas, alcanzan sueños, no andan en derrota. Yo en mi bicicleta ahí dándole con todo ahí. ¿Ha visto algún cristiano así que pasa por su lado y dice, ay, ¿por qué ese? ¿Será que te falta la llenura del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. Yo creo también que hay una artimaña del enemigo aquí. Y es que la iglesia cristiana en general ha dejado de un lado esta enseñanza del bautismo del Espíritu Santo y entonces no permite de esta manera el enemigo, distrayendo la iglesia en otras cosas, haciendo otra cantidad de cosas que hacemos y que están bien. Pero esta enseñanza es tan básica que si el enemigo nos distrae y no la enseñamos correctamente, la gente no conoce el poder del Espíritu Santo, no es lleno del Espíritu Santo para avanzar la obra que Dios nos dio aquí en la tierra. Hay 3 bautismos, como dije, en la Biblia. Voy a ir al número 1. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo. Dice la primera carta a los Corintios, algunos lo conocen como el día de salvación, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿De qué está hablando Pablo? Del día de la salvación. La salvación es para todos, judío o griego, pobre o rico, bonito o feo, flaco o gordo. La salvación es para todos. Y en el día que tú recibes salvación, eres injertado, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Ese se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Eres sellado con la promesa del Espíritu Santo, eres parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo en la tierra y eres salvo, tienes salvación. La salvación no se pierde, no hay nada que te pueda quitar la salvación. La Biblia no lo enseña así. Nosotros somos, si usted cree que usted va a perder la salvación por algunos de los pecados que usted va a cometer esta tarde o mañana, usted está diciendo que lo que Jesús hizo no fue suficiente. Entonces tenemos que volver a crucificar otro cordero sin mancha para que te pague por el resto de pecados. Jesús pagó una sola vez y para siempre por todos los pecados de la humanidad y para todos aquellos que quieren creer. No es para todo el mundo, es para los que creen. La Biblia es clara en ese. El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Ok? Entonces clarito ahí Pablo habla de que somos bautizados en un solo cuerpo. El segundo bautismo que relata la Biblia es el bautismo en agua. El libro de Mateo capítulo 28, 19, lo leí hace un rato. Y pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en agua. Muchos de aquí lo hemos experimentado. Si usted no lo ha experimentado, le pido a Dios que lo inquiete para que usted esté pendiente y la próxima vez que tengamos bautismos usted se anote. Es un testimonio al mundo de que declaramos que Jesús es Dios, que mora en nuestro corazón. Como testimonio al mundo obedecemos lo que Jesús hizo, que se bautizó y luego mandó a que nos bautizáramos. Entonces es un acto de obediencia, pero también simboliza el nuevo nacimiento. Eres sumergido en el agua y cuando sales, simboliza el nacimiento, una nueva persona. Eso es el bautismo en agua. Entonces tenemos, número 1, bautismo en el Espíritu Santo, que es en el cuerpo, en la iglesia. Bautismo en agua. Y el tercer bautismo, que es en el que me quiero enfocar hoy, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y alguien preguntará, ¿y dónde está eso en la Biblia, pastor? Pregúnteme.
Gracias por preguntarme. Se lo voy a enseñar un momento, no me acose. Dice así el libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bautismo en agua. Yo os bautizo a la verdad en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es diferente que el bautismo en agua, clarito, ¿sí o no? Esta declaración de la diferencia entre bautismo en agua y bautismo con o el bautismo del Espíritu Santo está en los 4 evangelios. Hay 4 temas que aparecen en los 4 evangelios: la muerte, la resurrección, la muerte, la sepultura, la resurrección y el bautismo en el Espíritu Santo. Aparecen en los 4 evangelios. Ahora, ¿por qué en algunas iglesias, no quiero hablar mal de iglesias, ese no es mi propósito, usar el púlpito para hablar mal de nadie, pero por qué en algunas iglesias no predican o no creen en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que Dios o Jesús nos está mandando a hacer algo malo, según acabo de leer en Mateo? ¿O algo indebido? ¿O algo que no debería predicar? Yo lo veo así, ¿saben qué? Como que Dios quiere darnos todo lo que tiene de Él para nosotros. Y si nosotros nos quedamos sin esta parte del bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, dejamos como si usted va a McDonald's y se come la hamburguesa y no le dan papitas. Le faltó una parte del combo, ¿sí o no? Es lo mismo, yo lo veo así. Como que Dios tiene un paquete completo, un combo completo para nosotros. Vida nueva, vida abundante, para libertad nos hizo libres, para alcanzar grandes cosas. Somos cabezas, no somos cola, etcétera, todo eso. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, es como si nos faltara algo en el paquete, en el combo que Dios tiene para sus hijos. Y yo quiero todo de Dios para mí. Yo no quiero unas partes, yo quiero todo lo que tiene para mí. Y quiero más, y quiero más. Entonces, voy a probarles con 4 ejemplos que hay en la Biblia que ese bautismo es real, existe y es para todos los hijos de Dios. ¿Están listos? Cogí 4 casos de estudio para los que les gusta indagar en la palabra o los que a la salida me atarzanan y me dicen: pastor, ¿usted por qué dijo esto? Bueno, aquí le voy a dar la respuesta. ¿Está bien? Y cuando usted tenga una duda acerca de algo que yo diga aquí, consúlteme, porque yo me puedo equivocar. De pronto me pelo, ¿sí o no? Y si usted no me corrige, usted es cómplice con mi error. Caso de estudio número 1. ¿Están listos? Vamos a estudiar dónde está el famoso bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Caso número 1, el sermón de Pedro en Pentecostés. Esto es justo después de Pentecostés. Recuerde, Jesús ascendió 50 días después. Es el evento de Pentecostés donde Pedro hace su primer discurso de salvación. Y sin banda, sin micrófono, sin parlante, sin aire acondicionado, en el monte, ahí en la montañita, 3,000 se convirtieron. Algo tenía Pedro que no tenía antes. ¿Y qué pasó? Fue justo después de este evento que les voy a narrar. También dice así en Hechos 2, versos 1 al 4. No, verso 2, sí. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron como lenguas de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahí se cumple lo que Jesús les había dicho, que esperaran a que el Espíritu Santo cayera sobre ellos y los llenara con poder y fuego. El Espíritu Santo no es una llamarada, ni es un viento, ni es una paloma. Esas son representaciones, son manifestaciones del Espíritu Santo en ciertos eventos en la vida de los hijos de Dios. Pero si el Espíritu Santo fue una paloma, yo me compro 10 para tener 10 palomas en mi casa. ¿Y tengo 10 Espíritus Santos? No. No es una paloma. También es que esto es serio, hermanos. Tenemos que quitarnos de la religiosidad. Hay gente que anda con crucecitas en el bolsillo para que Dios los cuide. Yo tengo una cruz aquí, mire. Mire mi cruz. Pero esta cruz no me cuida. Esto es un pedazo de metal.
Esto es que yo quiero que la gente sepa. Cuando me pregunta qué es eso, este Jesús se representa a mi rey que murió en la cruz, que pagó mis pecados. Es simplemente eso. Pero hay gente que anda con amuletos, con medallitas, con la piedrita del jujujuy, yo no sé qué, con los crismas o los prismas o yo no sé cómo se llaman, creyendo que esas cosas tienen poder. No, hermano, záfese de la religiosidad, de la tradición. El único que tiene poder se llama Jesús y su Espíritu Santo, no más. No necesitamos más. Ok, ¿dónde iba? Ok. Y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba habilidades para expresarse. Ok, si usted nunca ha hablado en lenguas, tiene problema con hablar en lenguas, no cree en las lenguas, cree que eso es rarísimo, venga el próximo domingo, porque el domingo próximo vamos a salir todos hablando lenguas de aquí. O por lo menos vas a aprender qué significa eso y por qué aquí creemos en eso. ¿Está bien? Pero fue una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Se cree que es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo en un creyente. En el capítulo 2, ahí mismo, pero en el verso 37, dice así. Ok, Pedro se faja tremendo sermón. 3,000 se convierten. Yo me imagino el sermón de Pedro fue larguísimo. Ahí está narrado en Hechos 2, léalo en su casa. Buenísimo ese sermón. Pero en el capítulo 37, mire esta pregunta. Pero en el mismo capítulo 2, verso 37. Al oír esto, compungidos de corazón, o sea, como en Belén con los pastores, más enredado, ¿qué pasó aquí? Le dijeron a Pedro y a los demás hermanos, ¿qué haremos? O sea, después de un sermón de varias horas, ¿cuántas cosas pudo haber dicho Pedro? Y a ellos solo les ocurre preguntarle, hey, ¿qué hacemos? No había pensado en eso, esa pregunta tan general en un sermón. Le han dicho, hey, ¿qué hacemos con estas lenguas? ¿Qué hace? Solamente preguntaron, ¿qué haremos? Y mire lo que Pedro respondió. Verso 38 de ese mismo capítulo 2. Y Pedro les dijo, escuche bien, arrepentíos. Salvación. Sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Agua. Y recibiréis el don del Espíritu. Bautismo del Espíritu. Clarito, ahí están los tres. Salvación, agua y el bautismo o la llenura, el don del Espíritu Santo. Porque la promesa, escuche bien, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor Dios llame. En ese verso que yo acabo de leer hay 3 verbos activos bien claritos. Arrepentirse, salvación. Ser bautizado, agua. Y recibir el don del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Está clarito los 3. Si alguien no los vio, vuélvalo a leer en su casa, porque ahí están bien marcaditos los 3. ¿Ok? Ay, se me confundió una hoja. 1, 2, 3. Sí, ok. Y lo otro interesante es que el primer bautismo es el de salvación, sucede el del agua y después viene el de la llenura. Parece que vienen en orden. Voy a ir al caso número 2 de estudio. Entonces, primer caso, donde están claritos los 3, arrepentirse, bautizarse y llenos del Espíritu, el sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Caso número 2 de estudio para los que les gusta leer la palabra, espero que ese sea su caso. Gran gozo en Samaria. En Hechos 8 encontramos a Felipe predicando y enseñando, y después de eso se estalla un gran avivamiento. Muchas personas son sanadas, hombres, mujeres, y aquí se muestran 2 de los bautizos. Mira lo que dice el capítulo 8 del libro de Hechos, versos 14 al 16. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén. De paso, capítulo 8 de Hechos. Han pasado tal vez semanas, meses o años después de que Jesús ascendió, después de Pentecostés. Esto es en el capítulo 8. Hermano, Jesús, el aire me estoy congelando aquí, hermano. Me cayó un copo de nieve ya aquí. Uf. Apágalo, quiébralo, ve y baja el switch o haz algo, pero ¿sí o no? ¿O soy yo? Yo veo que todo el mundo está así. Es el Espíritu Santo que está orando.
Ok. Capítulo 8, Hechos, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios por lo que había hecho Felipe, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay un alboroto en Samaria, Felipe predica, hombres y mujeres se convierten, hay un avivamiento, mandan a Pedro y a Juan, ¿y qué vienen ellos? A orar para que reciban el don, la promesa, la llenura del Espíritu Santo. Y oraron por ellos verso 15, y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, esta gente que Felipe evangelizó se convirtieron, creyeron, los bautizaron, y ahora vienen Pedro y Juan a orar para que sean llenos, para que sean bautizados por el Espíritu Santo. Ahí no dice que trajeron a Pedro y a Juan para que eran un discipulado sobre cómo leer la Biblia. Dice que habían creído por la palabra que Felipe había predicado. Dice que vinieron a orar por ellos para que el Espíritu Santo les llenara, descendiera. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ese es el caso número 2 de estudio. Y allí mismo, en el verso 17, Pedro y Juan, perdón, mire lo que hacen. Capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Escuche bien, pero ya se habían salvado, ya habían recibido la salvación por la palabra que Felipe había predicado. Pedro y Juan vienen, oran por ellos, y ahora en el verso 17 dice, y ponían las manos para que recibieran la llenura, para que recibieran el don, para que recibieran la llenura, el don, el bautismo del Espíritu Santo. Por eso algunas iglesias se pelan en esto. No enseñan de esto. Ellos atribuyen que la llenura del Espíritu Santo fue solo Hechos 2 en Pentecostés. Pero este es Hechos 8. Se pelaron porque Hechos 8 es mucho tiempo después de Pentecostés. Entonces en el libro de Hechos, van dos casos de estudio. El discurso de Pedro y Felipe cuando alborotó en Samaria. Caso número 3 de estudio para que vea que está en la Biblia, que no es un antojo de la iglesia o de la denominación o del pastor, es bíblico lo que estamos enseñando. Caso número 3 de estudio. Algo pasa en Éfeso. El patrón del Espíritu Santo manifestándose continúa en Éfeso. Dice así el libro de Hechos, otra vez, Hechos. Recuerde que el libro de Hechos narra la historia de la iglesia del primer siglo, después que Jesús asciende al cielo y los apóstoles empiezan la iglesia. En el capítulo 19, versos 1 y 2 dice así: y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿a quién encontró? Si eran discípulos, eran creyentes en Jesús. Si eran creyentes en Jesús, tenían salvación. ¿Sí o no? Encontró a algunos discípulos y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Era de Cabimas, ¿viste? ¿Creísteis? ¿Dónde estabais? ¿Cómo le preguntan a los discípulos eso? Porque hay un bautismo del Espíritu Santo. ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y era Hechos 9, 19, el mismo libro, la misma historia. Y unos meses, años tal vez después, la iglesia, los creyentes, los discípulos se habían olvidado de que tenemos la posibilidad de decir, Señor, dámelo todo, lléname con tu Espíritu. Yo quiero ser lleno, quiero ser capacitado por tu Espíritu para cumplir la obra que me estás dando a dar. Hermanos, quiero que sepan una cosa. Cuando yo estoy hablando aquí hay cosas que yo digo que yo no sé cuándo las digo, ni por qué las digo, ni para qué los digo. Y cuando voy y veo la grabación, yo me predico a mí mismo, porque el Espíritu Santo me da palabras que cuando las digo, uno de ustedes se quedan así y algo les brota por dentro, algo les brinca. Es el Espíritu Santo, no soy yo. Pero yo tengo que ponerme en la posición. Esta mañana esa fue mi oración. Todas las mañanas, Señor, lléname, dame tu Espíritu para con denuedo enseñar tu palabra y que tu pueblo sea bendecido. No soy yo. Yo soy incapaz de decir esto por mí mismo. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo.
Pero aquí Pablo les está diciendo, hey, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y eso está pasando en la iglesia cristiana de hoy. Tengo que decirlo como es la realidad. Hay iglesias donde no se predica acerca del Espíritu Santo. Mucha palabra, mucho discipulado, muchas clases, cosas muy buenas. Pero no se habla de esta verdad, de que el Espíritu Santo es real, de que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir la obra que Él nos ha dado. Ya habían creído. Ok, voy a hacer algo bien. Voy a transferir esa pregunta a ustedes. ¿Recibiste el Espíritu Santo el día que creíste? ¿Tienes la llenura del Espíritu Santo? ¿Has visto cosas sobrenaturales pasar en tu vida después de que el Espíritu Santo te llenó? Yo no digo el día que te salvaste. Yo digo, ¿qué día experimentaste por primera vez la presencia del Espíritu Santo? Que haces cosas que antes no hacías, que te hace cambiar tu forma de vida, tu forma de hablar, tu forma de negociar, que te hace alejarte del pecado, que te hace unirte a la oración, que te hace volverte un instrumento de bendición. Caso número 3 pasaba en Éfeso. Entonces, sigo leyendo, verso 3 del capítulo 19 de Hechos. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan, o sea, en el de agua. Entonces Pablo sigue explicándole y en el verso 4 les dice, y Pablo les dice, escuche bien, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, agua, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto no fue en Pentecostés, no fue solo en Pentecostés, es un patrón en la iglesia del primer siglo, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por eso la semana entrante la enseñanza se llama ¿por qué yo debo hablar en lenguas? No se la pierda a la misma hora y por este mismo canal. ¿Oyó? Aquí, con menos frío que hoy, espero. Y último y cuarto caso de estudio. 3 testigos en el cielo y en la tierra. La primera carta de Juan. ¿Están claros conmigo? ¿Se dieron cuenta que son 3? El de agua, perdón, el de arrepentimiento, el de agua y el del Espíritu Santo. ¿Están claros? Si alguien no lo entendió, al final le dejo mis notas, lea y escarbe en su Biblia. Dice así la primera carta de Juan, que está antes de la segunda, capítulo 5, verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, la palabra, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Es así o no? Eso es lo que conocemos como la Trinidad. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero esta es la Trinidad, es una figura, es un concepto. No es la misma palabra en sí, pero ahí están claritos. 3 son testigos en el cielo, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. ¿Correcto? Y ahora, ¿quiénes dan testimonio en la tierra? ¿Están listos? Ahí mismo Juan, verso 5. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Lo digo de para atrás: el Espíritu, el agua y la sangre. La sangre, salvación; el agua, el bautismo en el agua; y el bautismo en el Espíritu. Esos 3 dan testimonio en la tierra a través de los hijos de Dios, como usted y como yo. El bautismo del Espíritu Santo es la salvación. El bautismo en agua es el símbolo, la manifestación, la declaración. Y el bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Es cuando te conectas y le dices: obra en mí, opera en mí, quiero más de ti. Yo no me acuerdo exactamente
el día que en mi vida el Espíritu Santo me llenó. ¿Tú sí? ¿Tú te acuerdas de mi día o del tuyo? ¿Del tuyo? Sí me acuerdo que yo luchaba mucho con ser un buen cristiano. Y me acuerdo que fui a un restaurante y un pastor me puso las manos y me dijo: ¿tú has recibido la llenura del Espíritu Santo? Y le dije: ¿y dónde venden de eso? ¿Cómo se hace? Pero como yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, yo le dije: no, pero sí, ¿quieres hacerlo ahorita mismo? Y yo le dije: dale, de una. Y en la puerta de un restaurante, ¿te acuerdas? Y él me puso la mano en mi cabezota y empezó a orar por mí. Y de repente, algo de adentro, yo no sé, no lo puedo explicar. Yo empecé a hablar en lengua y duré como 2 horas sin parar en la puerta del restaurante. Y bueno, que la gente entraba y me miraba. Y yo ahí, que se para que se mata, aquí se va, allí, en la puerta del restaurante y no podía parar. No podía parar. Yo en mi mente quería parar y no podía. No podía. Ese día el Espíritu Santo me llenó. Y tengo que confesar algo. Hay días que uno se vacía, parce. Hay días que uno se chuletea. Hay días que uno desconecta el router y no le das espacio a que el Espíritu Santo obre en tu vida. Dejas que tu carne obre en tu vida. Porque hay que mantenerse conectado con el Espíritu Santo. Y esa es una decisión voluntaria. Pero de ahí para acá sí pasó algo en mi vida. Y es que empecé a cambiar. Cosas empezaron a cambiar en mi vida. Empecé a orar como tenía que orar, a leer como tenía que leer, a amar a mi esposa como tenía que amarla. No que no la amara, pero tal vez no estaba siendo el esposo que ella necesitaba, ser el padre que mis hijos necesitaban, a ser el pastor que Dios quería que yo fuera. Pero todo eso en mi vida no fuera posible si no fuera por el Espíritu Santo en mí. Cuando ustedes me ven aquí predicando y ay, tan lindo el pastor, es por el Espíritu Santo. Porque yo decidí darle un espacio y decirle: Señor, yo quiero todo de ti. Yo quiero la salvación, quiero la vida de libertad que me viniste a dar, quiero los dones que me has dado, pero quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero el combo completo, yo quiero el paquete completo. Yo lo quiero todo. Están todos los de la banda aquí, pueden subirse todos los de la banda. Yo quiero cantar una canción. Están muy relajados. Esa que dice: yo proveeré. ¿Tú proveerás? ¿Tú proveerás? ¿Esa? Sí, súbanse. Vamos a cantarla a todos. Y yo voy a orar. Yo voy a hacer una oración. Y le pido que esta sea su oración. Dile al Señor: yo quiero todo de ti, Señor. Quiero todo lo que tengas para mí. Yo lo quiero todo. Y esta semana manténgase orando por eso. Y la semana entrante, después que enseñemos por qué las lenguas, qué pasó ahí en Hechos cuando las lenguas, qué significan las lenguas, si están vigentes y cómo los hijos de Dios podemos experimentar eso hoy en día. El próximo domingo, después de enseñar de las lenguas, yo voy a orar para que el Espíritu Santo los llene a ustedes. Yo voy a orar. ¿Está bien? Póngase de pie. Y dígale al Señor: Señor, repita después de mí: Señor, yo quiero todo. Todo lo que tengas para mí. Yo quiero la llenura de tu Espíritu. Yo la quiero, yo la necesito, yo la anhelo. Él te la quiere dar. La pregunta es si tú la anhelas. Tienes que anhelarla. Dios no va a imponerse sobre nuestra voluntad. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón, decirle: Señor, yo quiero todo de ti. Dios es un buen Dios, hermanos. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y Él prometió que nos enviaría su Espíritu Santo, que nos llenaría con poder y fuego. ¿Para qué? Para poder hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Primero como hijo y segundo como ministro. Todos somos ministros del Evangelio. Esto no es para los pastores que estamos acá. Todos somos iguales. Todos estamos en la misma barca. Cierre sus ojitos, incline su rostro. Yo quiero orar. Señor, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo, que es real, que lo necesitamos. Espíritu Santo, sin ti no podemos hacer nada de lo que hacemos. Sin ti, sin tu poder, sin tu guianza, sin tu instrucción, sin tu enseñanza, sin tu confrontación, sin tu fuerza, nos cansamos. Queremos avanzar como hijos, queremos crecer, madurar,
Queremos lograr metas tuyas, pero necesitamos tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Y que mi oración sea la misma de mis hermanos hoy aquí. Quiero todo de ti, Señor. Todo el paquete, todo lo que tienes para mí, yo lo quiero, Señor. No quiero solo la salvación, esa ya está. Quiero la vida de libertad, quiero la vida de abundancia, quiero la vida de llenura del Espíritu Santo para poder caminar en esos planes que ya estableciste para nosotros. Y te pido que esa sea la oración de tu iglesia aquí en Thousand Hills, Señor. Que cada uno de los que está aquí honestamente te pida que le llenes, Señor. Y ahí con tu voz audible, dile: Señor, dame todo de ti. Quiero todo de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Necesito que me llenes. Necesito tu presencia. La anhelo, la anhelo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.